Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Por favor, les ruego a todos tomar asiento y apagar sus celulares para que podamos comenzar el acto. El Inter-American Institute for Democracy agradece muy especialmente las comunicaciones y expresiones de apoyo de las diferentes organizaciones políticas de Venezuela en este homenaje a uno de los grandes arquitectos de la democracia venezolana, don Aristides Calvani. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la mecánica del programa. Este programa va a tener una presentación a cargo de don Luis Bertrán Guerra, quien nos introducirá en la obra de Eduardo Martínez. La idea es que Luis Bertrán nos diga hasta dónde llega la obra de Aristides Calvani y dónde empieza el récord que hace Eduardo Martínez de esa obra. Después tenemos las palabras del autor Eduardo Martínez y vamos a tener comentarios sobre el libro de Paciano Padrón y de Naudi Suárez. Paciano Padrón y Naudi Suárez ambos conocieron al doctor Calvani y ambos de alguna manera se desempeñaron junto a él en las labores, ya fueran parlamentarias o de servicio público. Tenemos como cierre a Carlos Sánchez Berzaín, que es el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, que dará las palabras de cierre. Finalmente también vamos a el representante del Partido Social Cristiano COPEI le dará un agradecimiento tanto al instituto como al doctor Sánchez Berzaín por este homenaje a Aristides Calvani. Bueno, quisiéramos, el Inter-American Institute for Democracy, como todos sabemos, es la casa de la democracia y de la libertad aquí en Miami, y su misión es fortalecer y apoyar todos los movimientos libertarios en el continente. Además de esa misión, también tenemos la divulgación del pensamiento de todas esas personalidades que de una manera u otra contribuyeron a la formación de la democracia en América Latina. Una de ellas es la persona que hoy homenajeamos a través de un libro que escribió Eduardo Martínez, Aristides Calvani. Yo tuve el privilegio de conocer a Aristides Calvani cuando era muy joven, que fue mi primer trabajo. Era pasante en la Cancillería y me destacaron. Realmente yo estaba trabajando en política internacional, que era lo que me gustaba, pero entonces en protocolo necesitaron en un momento dado alguien que hablara varios idiomas, y el doctor Calvani pidió que en protocolo le enviaran un asistente de protocolo que hablara varios idiomas, y no lo consiguieron en el protocolo. Entonces llamaron a Marcial Pérez Chiriboga, que era el director de política internacional, y él dijo: si yo tengo una muchacha que habla varios idiomas, me mandaron a mí. Esa fue mi primera experiencia con Aristides Calvani. Yo fui a la Cancillería pensando que iba a ir al Departamento de Recursos Humanos, y resulta que no, me enfrenté al canciller de la República, que me estaba examinando en inglés, en francés y en italiano, para cerciorarse que yo lo hablaba perfecto. Y él los hablaba divinamente bien. Y entonces me dijo: mire, es que yo necesito a alguien así, porque yo necesito que me tomen las notas y que me las tomen verbatim, porque después de una conversación con las notas verbatim es que uno sabe para dónde realmente van a ir las orientaciones estratégicas del país con que uno está negociando. Y esa fue mi primera experiencia, y la verdad es que yo creo que fue el mejor de los maestros que yo tuve a lo largo de toda mi vida. Una segunda experiencia con él fue un debate sobre el tema de la política del Caribe. Como todos sabemos, el doctor Calvani fue quien crea todo el sistema de atención al Caribe por parte de Venezuela. Él crea toda la fundamentación desde el punto de vista geopolítico para que Venezuela se ocupe del Caribe. Y recuerdo perfectamente él decir: el día que esas pequeñas naciones no nos sientan como el hermano mayor, se pueden voltear contra nosotros, y eso va a tener consecuencias para nuestra democracia. Y cuando hemos visto que esos países se alinearon con tendencias autoritarias en contra de la democracia venezolana, las palabras del doctor Calvani han retumbado en mi mente. Y la tercera experiencia con él que yo quisiera compartir con todos ustedes fue el día en que yo me estrené como asistente de protocolo de él. Era la visita del primer ministro de Siria,
y estábamos preparando todos los papeles para la llegada de esta visita tan importante. Y él, cuando estábamos revisando los papeles y antes de que se fuera a Miraflores, hablar con el presidente Caldera y darle todo el debriefing de lo que iba a ser la visita del primer ministro de Siria, me dijo: este partido Ba'ath hay que cultivarlo. Y los partidos políticos venezolanos debían tener intercambios con ellos para que se profundicen las orientaciones democráticas de ese partido. Porque ese es el partido que es como la argamasa que une a los diferentes segmentos dentro del sunismo. El día que ese partido se estrelle en el Medio Oriente, eso va a tener consecuencias sangrientas para el Medio Oriente. Y yo pensé, cuando el Ba'ath se destruyó, ¿qué fue lo que hemos tenido? Una guerra en Siria. De manera que el doctor Galvani no solamente manejaba la geopolítica, no solamente era un gran maestro, sino también era un visionario que entendía divinamente bien cómo funcionaban las diferentes regiones del mundo. Para iniciar este tributo, vamos a darle la palabra a don Luis Bertrand Guerra para que nos indique qué contiene el libro de Eduardo Martínez y cuál es la contribución fundamental, no solamente a descifrar el pensamiento de Galvani, sino también a enaltecer el pensamiento democrático y el pensamiento antiautoritario en América Latina. Muchas gracias. Buenas tardes y saludos a todos. Yo tal vez no puedo cumplir la importante misión que me asignó mi gran amiga Beatriz Rangel, pero he elaborado estas palabras, las cuales pues me propongo leer. Eduardo Martínez ha escrito un libro con respecto a una personalidad sobresaliente, el profesor, jurista y filósofo Arístides Galvani. Las páginas revelan que el autor ha dado preferencia a la escritura, dejando en reposo a la ingeniería, lo cual evidencia que la política es cosa seria. Ella ha encontrado en el autor un activo militante. En nuestros años ya bastante pretéritos en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, la filosofía jurídica era enseñada por dos maestros, Galvani y Rafael Pisani. Escuchábamos imberbes aún que el primero se inclinaba por el humanismo y el segundo más bien por el positivismo, lo cual llevó a que los socialcristianos, calificados en los pasillos como de derecha, prosiguieran en el curso de Galvani, y los socialdemócratas y comunistas de izquierda en el de Pisani. La confusión se acentuó cuando Fidel Castro baja de la Sierra Maestra, un fenómeno que sacudió al mundo, posicionándose por 60 años en la Cuba casi inexistente de hoy. Acentuó más la división entre copellanos y adecos, pero también que las clases de uno y otro docente se incrementara o disminuyera en lo referido al número de alumnos. Una verdad incuestionable, sin embargo, es que tanto Galvani como Pisani fueron dos venezolanos de excepción, creyendo que coincidían en, primero, la justicia social internacional, 2, el desarrollo del hombre, 3, una determinada unidad para que los países latinoamericanos desempeñen un rol determinante en el concierto mundial, 4, el pluralismo ideológico y 5, el nacionalismo democrático. Al ponderar la importante labor que realiza el Inter-American Institute for Democracy, felicitamos a Eduardo y, como con muy pocas excepciones, esta de ser una reunión particularmente social cristiana, leemos de las páginas de Anutu Manlius Torquatus, también conocido simplemente como Boecio, del libro particularmente titulado La consolación de la filosofía. Dice el libro, enseña la filosofía que todos los hombres quieren la bienaventuranza, pero su fuente no puede estar en los bienes particulares, sino en el bien universal y supremo que es Dios.
No dudamos que Arístides Galvani, en el otro mundo, donde moran las almas de los justos, ha pospuesto sus posibles divergencias filosóficas con Rafael Pisani, dedicándose los dos a rogar a Dios por nuestra querida Venezuela. En nuestro artículo Las Tríadas Venezolanas, publicado ayer en el portal del Interamerican, planteamos que los venezolanos hemos acudido sin excepciones a la totalidad de las vías, tal vez convencidos, no sabemos si con racionalidad, de que mientras más alternativas se tengan, va a ser mucho más probable encontrar una que resulte satisfactoria. Paciano Padrón ya ha respondido anoche a Bailey, vamos bien. Humanista y social cristiano como Rafael Caldera y Arístides Galvani, pero también respetuoso del positivismo de Pisani, hemos de creerle. Carlos Blanco, socialdemócrata, compañero de Beatriz Rangel en el gabinete del presidente Carlos Andrés Pérez, ha titulado en el Nacional, con respecto a la situación de Venezuela, íbamos bien, vamos lento. Concluimos preguntándonos con Jonathan Wolff en su Tratado de Filosofía Política, lo que no deja de ser una preocupación objetiva en lo concerniente a la capacidad de la democracia para alcanzar el bien común, problemática mundial, pero con una determinante importancia para Venezuela y el resto de América Latina. Así pregunta Wolff, ¿es posible que la democracia sea buena? Hasta cierto punto al menos, a pesar de no ser siempre capaz de dar lugar a consecuencias deseables. Es posible que la democracia sea buena, hasta cierto punto al menos, a pesar de no ser siempre capaz de dar lugar a consecuencias deseables. Como el doctor Carlos Sánchez me exigió que no podía pasar de 10 minutos, esto lo leí varias veces nada más y nada menos con mi mujer, y en consecuencia concluyo diciendo, por favor, no perdamos la fe. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al autor del libro, Eduardo Martínez. Son las normas que tenemos para los eventos. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí en la presentación del ensayo Arístides Galvani frente al comunismo. Una edición que ha sido posible por la bondad del Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias a Carlos Alberto Montaner, quien maneja el fondo editorial. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo. Gracias a Maurice Ferré, quien lo preside. Gracias a Beatriz Rangel. Y gracias a Luis Beltrán Guerra, quien ha hecho una introducción, una presentación bastante buena. Mantener vivo el recuerdo de Arístides Galvani es lo menos que podemos hacer en estos tiempos en que en Venezuela se viven momentos difíciles. Galvani siempre visualizó desde principios de los años 60 a Venezuela como objetivo final de la estrategia comunista en el continente. En el año 2018 celebramos el primer centenario del nacimiento de Arístides Galvani. Quienes de una u otra forma fuimos sus discípulos, decidimos escribir ensayos sobre su vida y sus logros. Habíamos sido testigos de parte de su vida. En mi caso personal, estuve en contacto con él desde finales de la década del 60, antes de que asumiera el cargo de canciller de la República en 1969. Hay dos aspectos que signan la vida de este venezolano: la familia y su posición frente al comunismo. Para conocer a Galvani hay que tener presente estos dos aspectos. Venezuela
a principios de los años 40, cuando él termina la universidad, tenía un 69.4% de analfabetismo y una tasa de natalidad del 27%. Ante estas estadísticas, Calvani comprendió que los venezolanos debían tener una familia como él tenía. Eso era fundamental en su vida. Y que además había que sacar a los venezolanos de la ignorancia. Con el desarrollo de los acontecimientos en Europa, él percibió desde un principio la amenaza que se cernía en el mundo con el comunismo y el fascismo, lo que le llevó a prestar atención sobre estos dos modelos de corte totalitario. En efecto, en el año 39, su padre destacado en Bruselas decide regresarse a Venezuela y lo trae de vuelta. Él estudiaba segundo año de Derecho en la Universidad de Lovaina y él era testigo de los enfrentamientos entre los comunistas y los pronazis en las calles de Bruselas. En la medida que documenté sus ideas y luchas a la luz de su posición frente al comunismo, descubrí que su vida siempre estuvo signada por encontrarse entre dos corrientes de aguas profundas y de mucha fuerza, entre dos culturas, entre dos guerras, entre dos fuerzas antagónicas y letales. Era venezolano, descendiente de inmigrantes corso-italianos, y resulta que había nacido en Trinidad, donde su papá era cónsul en Puerto España. Llega a Venezuela de niño y se maneja entre dos culturas, entre su natal Puerto España, de una cultura anglosajona, y la cultura hispana con influencia italiana. Regresa a Europa y presencia el choque entre el comunismo, el nazismo y o fascismo. Además, profundamente católico, de una fe católica, y es un representante, una persona que se cría en ese mundo entre las dos guerras, entre la Primera Guerra Mundial, que termina en el 18 cuando él nace, y la Segunda Guerra Mundial. Y él era un individuo que siempre estaba en la mitad de dos grandes fuerzas enfrentadas. Y él tenía un pensamiento distinto. No era fácil para él moverse en ese mundo y en esa Venezuela. Nada de esos choques le hicieron cambiar aquello en lo que creía. Más bien, al examinar su vida, encontramos que estos choques fortalecieron sus convicciones e impulsaron sus luchas. Arístides Calvani, y es lo que hay que ver al final de su obra, de su vida, es el venezolano que logró detener y derrotar a la Unión Soviética en América Latina en su momento de mayor extensión en el mundo, el imperio más grande que ha conocido la humanidad. Y él irrumpe con sus ideas, con su pensamiento, con su fe, con su fortaleza, con su gran espíritu de trabajo, sin dinero, sin armas, a oponerse y hacer fracasar en América Latina a la Unión Soviética. En efecto, él a principios de los 60, finales de los 50, él detecta la infiltración comunista de la Unión Soviética en América Latina y la denuncia, algo que ha quedado en el olvido, antes que triunfara Fidel Castro en la Revolución Cubana en 1959, que llegara a La Habana el 1 de enero. Y una cosa que él hablaba es que los soviéticos financiaban, dieron unos pasos atrás y le dieron el rol protagónico a Fidel Castro, pero eso empezó unos 2, 3 años después. En las décadas del 60, 70 y 80, en todos los países de América Latina habían grupos grandes, medianos y pequeños que irrumpían con la lucha de guerrilla. Eran años en los cuales no se aplicaba en toda su dimensión todavía el término de terrorismo. Eran simplemente revolucionarios. El factor común de todas estas irrupciones era el soporte ideológico del comunismo y el apoyo de la Unión Soviética en términos de estrategias, dinero y armamento. Desde Cuba, el gobierno de Fidel Castro aportaba la cercanía al convertirse en el instrumento, el canal para que la subversión obtuviera ese oxígeno made in the Soviet Union, en toda la región y luego en África. En esos primeros años de la década de los 60, Calvani era un diputado, no tenía dinero, no comandaba ejércitos, no tenía armas. Se apoyó en su profunda fe cristiana, tenía ideas democráticas, tenía un inquebrantable espíritu de lucha y contaba con una fuerza impresionante, su dedicación al trabajo. Calvani desarrolló a plenitud sus convicciones en cada etapa de su vida.
En los 60 su vida fue de magisterio democrático. Enseñaba en la universidad a la par de ser diputado, daba cursos de formación política en el IFEDEC en Caracas, que atendía a muchachos de toda América Latina y de América Central. En los 80 su vida terminaría, en los 70, perdón, se convirtió en un apóstol de la democracia. Recorría toda América Latina impulsando los valores democráticos. En los 80 su vida terminaría en el martirio. Cualquier cantidad de presidentes, jefes de gobierno y líderes políticos del continente fueron empoderados por la actividad desplegada por Galvani. Centroamérica y el Caribe sería la culminación de su obra. Cuando Galvani fallece en Guatemala en 1986, la suerte de la Unión Soviética en Centroamérica estaba sellada. Solo le quedaría retirarse, quedando Nicaragua como una especie de cabeza de playa sin más futuro que defenderse a sí misma. Y Cuba como un aborto revolucionario, aislada por ser una isla y con el único inventario que le tocaría ser un fósil de laboratorio, con un arsenal para dañar y no dar mejor vida a nadie. Algo que hoy en día, lamentablemente, vemos en Venezuela. Así, Galvani cabalgó en el siglo XX por los caminos de América Latina. No insultó, confrontó a sus oponentes, ganó sus batallas sin disparar un tiro, las ganó con votos, impulsó gobiernos que mejoraron la vida de los ciudadanos sin quitarle nada a otros ciudadanos. Se estableció orden, sin paredones de fusilamiento ni gulags tropicales. Y todo esto ocurrió en medio de la Guerra Fría, que fue otro de los grandes enfrentamientos de Galvani. Podemos decir que rompió el status quo de la política mundial determinada por dos grandes potencias, sin representar a otra potencia o país. Galvani se representaba a sí mismo, con su fe, sus convicciones y dedicación al trabajo. No les voy a quitar el interés de la lectura de este ensayo que presentamos hoy. Sin embargo, me voy a permitir citar del libro una de las enseñanzas del Galvani sobre la estrategia del comunismo. Arístides Galvani daba inicio a su enseñanza de la filosofía marxista, advirtiendo en primer lugar que había que comprender que el marxismo es una táctica militar, un principio castrense, y que para combatirlo había que reconocer quién es, cómo piensa y cómo actúa el adversario. En segundo lugar, analizaba los principios fundamentales del marxismo-leninismo, en función del tema de la guerra irregular, que no es la guerra total en el sentido de que no es toda militar, sino que es política. En tercer lugar, mostrando cómo el pensamiento comunista ha utilizado cosas viejas como la humanidad, pero que las ha utilizado en forma sistemática, y al sistematizarla se ha formado un hecho armado con un instrumento extraordinario, interesante y eficaz, no lo podemos negar. Y por último, Galvani llamaba la atención al iniciar sus cursos en que el éxito marxista-leninista va hacia su propio centro intrínseco, que no se debía a la ineficacia de quien está al frente, lo que constituye un desafío en nuestro esfuerzo, en nuestra organización y en nuestra manera de actuar. Razón por la cual recomendaba que para poder conocer la doctrina hay que leer todos los libros que traten sobre esta doctrina para conocerla. Era una cuestión curiosa. La tradición de los políticos contrarios al comunismo en América Latina en los años 40 y en los años 50 fue de fábula. Decían que los comunistas se comían a los niños en salsa de coco, que perseguían a las monjas y las violaban, que eran gente que actuaba del diablo y por el infierno. Galvani no se refería a eso. Galvani aparecía con un libro soviético en la mano, entre ellos de un autor soviético muy utilizado en los años 50-60, Kuzinev, en donde él enseñaba comunismo con los libros de los comunistas. Y ustedes comprenderán que para nosotros a finales de los 60 y a mediados de los 60 llegar a nuestra casa con un libro de Kuzinev debajo del brazo era bien complicado, porque empezaban a ver sospechosos a los copellanos, que era el partido en el cual militábamos. En sus cursos y conferencias, Galvani resaltaba lo que él llamaba la metodología destructiva, algo que en este momento y con respecto a lo que ha sucedido en Venezuela debemos revisar. La metodología estaba basada en 4 puntos o etapas: la dislocación, la intimidación, la desmoralización y la eliminación. Hago esta cita porque es una
metodología clásica, nada nueva, que ha sido aplicada a rajatabla en el caso de Venezuela en el siglo XXI. Y es lo que ha permitido que Venezuela esté en una profunda crisis. Galván insistía en que se conociera esta metodología. En 1981, y teniendo que ver con la eliminación que podía ser moral o física, Galvani dijo en un programa de televisión lo siguiente: el que no está con ellos peca, diríamos en un término religioso. Es un malvado, hay que acabar con él, tiene que ser liquidado. Ahora paro aquí y digo algo viendo el futuro. Arístides Galvani es un venezolano, latinoamericano, hombre del mundo del siglo XX. Un imprescindible en la historia del siglo XX de Venezuela y de América toda. La hispana, la portuguesa, pero también la anglo y la francoparlante e inclusive la América de habla holandesa. Cuando nosotros estudiábamos en los años 60 primaria, se nos enseñó que Venezuela limitaba con el Mar Caribe al norte, con Brasil por el sur, por Colombia por el oeste y con Colombia por el oeste y por el este con Trinidad y la Guayana Británica, etc. Pero después que Galvani pasa por la Cancillería, se enseña a los muchachos venezolanos que Venezuela limita al sur, no solo con Brasil, sino por todos los países de Sudamérica. Por el oeste, hasta México, Centroamérica, Colombia, no se para en Colombia. Y ya no limita con el Mar Caribe, sino con las islas francesas, inglesas y holandesas. Esas fueron las enseñanzas de Galvani que impactaron los factores geopolíticos, no solo en la política internacional de la Cancillería, sino en las escuelas de todo el país. Ahora, por lo que fue su vida, con su visión y sus logros, Galvani es único, pero no es único. No es el único de los grandes en la América Latina del siglo XX. Decir que es único, pero no es el único, puede parecer una paradoja de palabras. Nosotros, que avanzamos en el siglo XXI, estamos en deuda con otros latinoamericanos, la mayor parte de ellos olvidados, que hicieron posible que el nuevo mundo en el siglo XX respirara libertad y democracia, moral y decencia, fe y esperanza, educación y progreso. Hermanos de la América Latina, los invito a destacar a estos héroes visionarios que no conocemos todavía. Busquemos dónde están sus vidas y logros. Es el punto de partida de una revisión de nuestra historia y una oportunidad para impulsar la democracia en nuestros países. Finalmente, me atrevo a señalar que la conclusión a la que me lleva la lectura de los logros de Arístides Galvani es esta. Busquemos nuestros latinoamericanos únicos. Es este el punto de partida. Honremos a esos latinoamericanos ilustres del siglo XX que hoy no recordamos. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Bueno, y ahora, para conocer la faceta demócrata cristiana del doctor Galvani, tenemos a un compañero de partido, compañero de luchas ideológicas en América Latina y también en el Parlamento venezolano, a don Paciano Padrón, por favor. Yo no estoy enfrentándome al marxismo, leninismo por ser obcecado ni obsesionado anticomunista, sino porque lucho por la libertad del hombre y la promoción del hombre. Hoy por hoy, el comunismo es el peligro más grave a esta promoción del hombre. Esta afirmación la he tomado del libro que sobre nuestro maestro y apóstol estamos presentando hoy, Arístides Galvani frente al comunismo. Idénticas o parecidas palabras le escuché muchas veces al doctor Galvani en sus clases en el IFEDEC, en el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, que él mismo fundó en 1962 y que por años fue centro de formación de muchísimos, de miles y miles de venezolanos y latinoamericanos, como lo acaba de recordar Eduardo en sus estupendas palabras.
El libro de Eduardo Martínez me ha hecho retornar a las aulas de la Quinta Campo Amor en la avenida principal de Los Chorros en Caracas, para reencontrarme con las enseñanzas del profesor y amigo, para volverlo a escuchar en su prédica y recordar su razón de vida: promover la democracia donde no existe, fortalecerla donde es incipiente y consolidarla donde es fuerte. Queridos amigos del Inter-American Institute for Democracy, queridas amigas y queridos amigos presentes esta tarde acá, saludo al presidio, a Beatriz Rangel, a Luis Beltrán Guerra, a María Fernanda Egas, a Carlos Sánchez Berzaín, a Eduardo Martínez, a Naudi Suárez y por supuesto la presencia de cada uno de ustedes. Mis primeras palabras son de agradecimiento al Inter-American Institute for Democracy. No podría ser de otra manera. Gracias por haber publicado en su colección de Democracy Papers este importante trabajo académico del profesor Eduardo Martínez, ingeniero, comunicador social, político y analista de la política. Gracias por el tema de la publicación, tan actual, tan propio del momento, frente al mal del comunismo, promoviendo el humanismo y la democracia. Gracias también porque el autor, Calvani, y el tema son Venezuela, la patria que llevamos en el alma, la que nos hace sufrir por su adolorida tragedia y luchar con fuerza por su libertad. Este acto lo celebramos en días en que pudieran ser finales dentro del proceso de degradación de un régimen agotado y sin aliento, sin otro destino que su propia muerte. Por último, gracias por el honor personal para mí que implica esta invitación a hacer estas reflexiones esta tarde acá. Calvani, educador y abogado, universitario, luchador social y político, diputado, senador, internacionalista y canciller, todo lo cual, como bien dice Eduardo Martínez, se reduce a dos palabras que resumen sin duda alguna su vida: magisterio y apostolado. Eso fue él, maestro y apóstol. Maestro que entendió que se enseña más con la vida que con la palabra, con el ejemplo más que con el discurso. Calvani siempre dijo: ética y política no pueden estar separadas. Toda acción humana conlleva una connotación moral. Cuando la Iglesia Católica, luego de su muerte y cumplidos los lapsos necesarios, lo declaró siervo de Dios junto a su esposa Adela, reconoce al apóstol. Dijo Monseñor Ovidio Pérez Morales: Calvani fue un laico ejemplar. Para él, como lo diría Pío XII, la política es la forma más excelsa del ejercicio de la caridad. Y así lo creyó y así lo vivió Calvani. La política es para él un amor practicado a gran escala. Era siembra de democracia y alerta sobre el mal del comunismo. Calvani, fallecido en 1986 en accidente aéreo en Guatemala, en ejercicio de su apostolado, desconocía que su querida Venezuela, pasión de sus sueños, iría a ser víctima del comunismo más salvaje que haya padecido el mundo. Si bien sabía y había dicho, lo cito, Venezuela está en el objetivo final y naturalmente es el objetivo codiciado. No obstante saber que Venezuela era el objetivo codiciado, la realidad ha sido la de un comunismo brutal y asesino que acabó con las instituciones, arruinó la economía y la vida. Calvani había escrito que el comunismo tiene como propósito construir un Estado dentro del Estado y tratar de destruir el orden existente para instaurar su propio orden, su desorden. El comunismo venezolano, entre otras muchas cosas, eliminó la clase media de manera absoluta, colocándonos a todos en posición de sobrevivientes, en búsqueda permanente de lo mínimo para la subsistencia, alimentos y medicina. Realidad que es general para todos, excepto para un pequeño grupo de la cúpula podrida, enriquecida gracias a una corrupción sin precedentes en Venezuela. Y lo puedo decir con propiedad. Ningún otro régimen tan despiadadamente corrupto, al cual suma el narcotráfico y los beneficios económicos del terrorismo internacional, a los que han cedido la soberanía venezolana, que hoy ampara bajo su bandera a la guerrilla colombiana, al narcotráfico internacional y a lo peor del terrorismo mundial. Como ha sido dicho,
El comunismo no es un gran ideal que se ha pervertido. No. Es una perversión que se vendió como un gran ideal. Qué oportunas las lecciones del maestro Calvani. Estamos obligados a recordarlas en este escenario y a esta hora. Un fin bueno no puede alcanzarse por medios moralmente malos o ilícitos. El maestro vive la ética y la moral. En política no se vale todo. El fin no justifica los medios. El maestro diría todavía más. Todos los compromisos que adquieren los comunistas son válidos en la medida en que se alcanzan los fines que se persiguen. Para ellos, dice Calvani, no es que el fin justifica los medios, sino que el fin hace buenos los medios. No los justifica. Cuando digo que justifica, estoy dándole a los medios cierta maldad. Caramba, no me gusta, pero tengo que usarlo. En el caso de ellos, no. El medio es bueno si es eficaz para alcanzar el fin que persiguen. Cualquier medio. Entonces, el criterio de la eficacia del medio es el que bonifica el medio. Cuando hoy en Venezuela, al igual que en Cuba, Nicaragua, Bolivia, los regímenes actúan por intereses del comunismo internacional, sin importarles el destino de su pueblo ni la felicidad de su gente, cuando sus banderas rojas valen más que las banderas de la patria y el alma del pueblo, nos percatamos que a esta hora hacen falta más Calvanis en América, más maestros que nos enseñen que a la política se viene a servir. La política es servicio. Bien sabemos que para el cristiano amor es servir, y si se trata del amor a Dios, este solo se manifiesta de manera eficiente cuando se traduce en servicio a la gente, al pueblo, diríamos al prójimo. El maestro Calvani, que fue diputado y senador, que por 5 años completos y consecutivos fue el canciller de la República de Venezuela, fue tenido como un hombre sencillo y humilde que entendía que estaba allí para servir. Él decía, ténganle miedo al poder que envilece y degrada el espíritu. Si no vamos preparados para resistirle sus tentaciones de engrandecimiento, creeremos que somos dioses. ¿Cuántos con mucho menos poder y autoridad que Calvani, en funciones de menor trascendencia, creen tener a Dios agarrado por la barba? Se sienten omnipotentes y dignos de honores, en espera permanente de ser servidos, olvidando la misión principal. La función pública es para servir y no para servirse. ¿Cuántas cosas quisiera decir ahora del maestro Calvani, pero no me está dado hacerlo, el tiempo no me lo permite? No obstante, solo debo recordar algo, no puedo dejar de decírselo. Mi primer viaje a este país, la primera vez que vine a los Estados Unidos, fue de marzo a mayo de 1969, recién graduado de abogado. ¿Te acuerdas, Arturo? Arturo Tesora, mi compañero de promoción. Estábamos recién graduados. Cuando el maestro Calvani se empeñó en que yo viniera a New Orleans, a Loyola University, para hacer un curso de planificación y desarrollo, para el cual él me había logrado desde un año antes la beca, me había dicho, todo político debe saber de planificación y desarrollo si quiere marchar por camino firme y seguro. Hoy desde acá, al recordar al maestro, al amigo, al guía, quiero repetir su consigna de lucha y razón de su vida en la política, y que resulta tan apropiado a este instituto Inter-American Institute for Democracy, que hoy le está rindiendo homenaje. Concluyo pues con palabras de Calvani. La misión es promover la democracia donde no existe, fortalecerla donde es incipiente y consolidarla donde es fuerte. Muchas gracias. Bueno, y ahora para analizar el aspecto del servidor público, el pensador geopolítico y su importancia dentro de la formación de la democracia de Venezuela, vamos a tener a don Naudi Saris, académico venezolano, muy distinguido y además presidente de la Fundación Rómulo Betancourt. Naudi, por favor.
Muchas gracias, Beatrice, la del nombre que siempre hace recordar al Dante. Gracias al Inter-American Institute for Democracy por esta invitación a hablar sobre Calvani. Gracias a quienes han atendido a esa misma invitación. En algún lugar de nuestro por ahora cerrado apartamento de Caracas, quiero decir el apartamento de Silvia, mi mujer, y mío, permanece por ahora inerte una caja de libros y documentos. El caso es que, interesado sobre el tema de las relaciones entre la política y el espíritu cristiano en la Venezuela de los siglos XIX y XX, he abrigado desde hace años la esperanza de darle forma a una antología de textos que recoja el pensamiento de quien fuera un político cristiano por más de una razón excepcional, Arístides Calvani. Sucedió también que, como estoy fuera de Venezuela desde hace ya 3 años, no me fue posible, como hubiera querido, intervenir de alguna manera el año pasado de 2018 en la conmemoración del centenario del nacimiento de Arístides Calvani. Pero los senderos se bifurcan, como lo puso de manifiesto Jorge Luis Borges en una de sus fascinadoras ficciones. Y en el momento menos pensado, intermedió una llamada telefónica de Paciano Padrón, quien a nombre del equipo directivo del Inter-American Institute for Democracy me proponía compartir con él una de 2 breves intervenciones dedicadas a comentar el libro de Eduardo Martínez, Arístides Calvani frente al comunismo. Le arranqué de la mano la solicitud, así fuera para hablar breves minutos. Saber a través de Paciano del trabajo animosamente acometido por Eduardo me llenó a la vez de sorpresa y alegría, porque al interés ya de años atrás sentido por Calvani y su pensamiento, comprendida su visión del comunismo, en algún momento se había unido el del estudio de la manera cómo se han desenvuelto intelectualmente frente al tema específico del marxismo-leninismo algunas figuras políticas venezolanas a la manera de Rómulo Betancourt o Rafael Caldera. Como prueba al canto, tengo en mi haber una conferencia dictada en la Universidad Metropolitana de Caracas titulada Comunismo y Anticomunismo en Rómulo Betancourt, destinada a explorar dicho asunto en el caso del más inteligente y eficaz de los anticomunistas de nuestro país, Rómulo Betancourt. El comunismo en Venezuela, país como muchos otros de América Latina, llegado con notable retraso a la industrialización y por ende a la aparición de un proletariado obrero, se introdujo relativamente poco tiempo después en Venezuela del movimiento de oposición política a la dictadura del general Juan Vicente Gómez, nacido entre los universitarios de Caracas en 1928. Proceso que condujo en 1931 a la conformación en la propia Caracas de las primeras células de un clandestino Partido Comunista de Venezuela, rápidamente desbaratadas por la policía gomecista, y en sorprendente paralelismo temporal, en el exilio político colombiano, a la constitución, con Rómulo Betancourt a la cabeza, de una agrupación revolucionaria de izquierda a la que se debe un famoso documento político de carácter programático, el primero escrito por venezolano alguno, inspirado en la doctrina marxista.
el Plan de Barranquilla de marzo de 1931. De prácticamente ese mismo tiempo dataría el nacimiento de uno de los rivales del comunismo en nuestro país, el anticomunismo de origen religioso. Ese propio año de 1931, un obispo de la ciudad oriental de Cumaná, de nombre Sixto Sosa, lanzaba a sus feligreses diocesanos una carta pastoral que vendría a constituir lo que, con lenguaje muy de hoy, se pudiera llamar una alerta temprana contra la amenaza comunista en Venezuela. Uno de los rivales, hemos dicho, porque es el caso de que en la historia de las ideas político-sociales de Venezuela han aparecido cuando menos dos importantes suertes de anticomunismo. El primero se derivará de la importación del pensamiento religioso católico en materia social. Aguas arriba de este estará el Papa León XIII y su encíclica o Carta Universal denominada Rerum Novarum, publicada en 1891. Aguas más abajo, otro Papa, Pío XI, autor de un pronunciamiento doctrinal de igual jerarquía, la Divini Redentoris de 1937, en la cual declaraba ser el comunismo un pensamiento intrínsecamente perverso. La segunda modalidad del anticomunismo en Venezuela beberá en la fuente del nacionalismo político. En Venezuela representará de una manera relevante esta corriente Rómulo Betancourt. En 1944 explicará en tono polémico al entonces comunista Miguel Otero Silva que de dos razones fundamentales que le habían impulsado a dejar de creer en la fórmula comunista era la segunda, y cito, los vaivenes de los partidos comunistas que más de una vez los han llevado a una posición de franco antipatriotismo en los países donde actúan, derivada de esa fidelidad suya para reflejar los cambios operados en la veleidosa política exterior soviética. Fin de la cita. Varias circunstancias conspirarán para hacer de Arístides Calvani un cristiano socialmente comprometido de su tiempo y, colateralmente, un anticomunista doctrinario. Para comenzar, su educación formal. En Bélgica, país donde Calvani, hijo de un diplomático allí asignado, cursa su educación secundaria y universitaria, el venezolano se topó con un país en donde el catolicismo social había asomado aún antes de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum por León XIII, que había conocido una jerarquía eclesiástica de avanzada social, creado los famosos códigos de Malinas y país de origen de la llamada Juventud Obrera Católica fundada por el padre Joseph Cardán. Regresado a Venezuela por 1940 con grado universitario de Derecho, enganchado luego en la docencia universitaria como profesor de filosofía del derecho, la fe religiosa y la sensibilidad social impulsaron a Calvani a militar en la Juventud Católica Venezolana, agrupación que llegó a presidir a nivel nacional en 1944. De 1945 y la llamada Revolución de Octubre, que catapulta sorpresivamente al Partido Acción Democrática al poder, pasando por los gobiernos militares abiertos en 1948 y que solo cesarán una década después con la caída del dictador general Marcos Pérez Jiménez, el tiempo de Calvani lo ocupan iniciativas que tienen que ver con la protección de la familia, la promoción de la educación cristiana y la asesoría del movimiento obrero. El periodo político democrático abierto en 1958 trajo para Calvani el ejercicio del cargo de diputado nacional. De ese tiempo quedó un proyecto suyo sobre salario familiar.
y sobre todo los combates doctrinales entablados por él, en particular una vez creado el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, o IFEDEC, en 1962, contra el comunismo venezolano y latinoamericano, inspirado y armado por el castrismo cubano. Pero de todo esto ha escrito con detalle Eduardo Martínez en el libro que hoy se presenta. En este periodo, el anticomunismo venezolano obtuvo espléndidas victorias. Una coalición integrada por los principales partidos políticos, sindicatos, obreros, organizaciones empresariales, Iglesia Católica y Ejército dio al traste con la guerrilla comunista. De aquellos años datarían las circunstancias que habrían hecho posible que el antiguo comunista Betancourt, a quien sobraba inteligencia política, permitiera que un hombre de distinto horizonte de pensamiento que el suyo, Arístides Calvani, dictara conferencias sobre comunismo y anticomunismo en las instalaciones de formación militar. Yo invito, pues, y estoy terminando, a leer lo que Eduardo Martínez ha escrito sobre Calvani, en donde es plato fuerte la explicación de la parte activa que ya ha cumplido sus trabajos de dirigente de organizaciones católicas militantes, de profesor universitario, de diputado y finalmente de ministro de Relaciones Exteriores, reservó para lo que resultarían sus años finales de vida, la de promover con fe de cruzado una política destinada a hacer nacer en Centroamérica, región víctima por un lado del militarismo y por el otro de movimientos guerrilleros de obediencia cubana, destinada, digo, a hacer nacer países modernos con democracia y justicia social a la manera de la Venezuela de la época. Un trabajo que cosechó éxitos que el propio Calvani tuvo el privilegio de contemplar, así fuera en un escaso tiempo, antes de ascender a la eternidad desde tierras en un tiempo habitadas por los mayas, un 18 de enero de 1986, en la compañía de su inseparable esposa Adela Abo de Calvani y de dos de sus hijas, Graciela y María Elena. Muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra a don Carlos Sánchez Berzaín, el Inter-American Institute for Democracy quiere agradecer de manera muy especial los mensajes recibidos de la Asamblea Nacional de Venezuela, así como de los partidos políticos que la integran, Alianza Bravo Pueblo, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y COPEI, y muy especialmente también la presencia del representante de Acción Democrática, el don Edgar Sanabria, y también queremos agradecer la presencia de don Arturo de Sola, miembro de una casta de magistrados venezolanos que le dieron brillo a la justicia y al Estado de Derecho. Muchas gracias por estar con nosotros y ahora le damos la palabra a don Carlos Sánchez Berzaín. Quiero empezar agradeciendo y felicitando a nuestra directora Beatriz Rangel por la preparación de este evento tan importante. Felicitar al autor de este ensayo, Arístides Calvani frente al comunismo, el periodista y escritor Eduardo Martínez, quien nos honra incorporar a la lista de autores del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, que ya tiene publicado cerca de 60 libros en inglés y en español, pero que tiene una serie a la que se integra esta publicación que se llama los Democracy Papers, los papeles de la democracia, donde publicamos ensayos, donde publicamos conferencias, trabajos de documentos que consideramos históricos para el cumplimiento de los objetivos del Inter-American Institute, que como ustedes conocen, son la promoción, la defensa, la difusión, la educación de los principios y valores de libertad, democracia, institucionalidad y derechos humanos. Quiero agradecer
la presencia y felicitar y expresar mi profunda satisfacción intelectual por la presencia y las presentaciones espléndidas que han realizado don Paciano Padrón, don Naudi Suárez y nuestro director Luis Beltrán Guerra, tres venezolanos notables, distinguidos, que al escucharlos dan cuenta de las capacidades, las altas capacidades y la alta preparación de lo que fue en su momento el liderazgo democrático venezolano. Yo no voy a comentar el libro de Eduardo Martínez porque lo han hecho los expertos que conocen la historia de Venezuela y que han tenido el honor y la satisfacción de conocer a Arístides Calvani. Simplemente voy a hacer un planteamiento de carácter general respecto a lo que es la tarea del Inter-American Institute for Democracy y que se viene a concretar en este evento porque en las tormentas más graves la única brújula que no falla es la brújula de los principios. Y eso es algo que ha dejado escrito con su obra y con su acción en la historia que le ha tocado escribir al venezolano Arístides Calvani. Hoy día estamos sufriendo la tragedia venezolana. Y digo estamos en plural porque la tragedia venezolana no es solamente de Venezuela o de los venezolanos. Es una tragedia latinoamericana, es una tragedia americana, hemisférica, es una tragedia mundial. Y es una tragedia mundial porque lo que sucede en Venezuela, que es algo que nunca debió suceder, está en un proceso crítico en el que cualquier cosa puede pasar. Nosotros como defensores de la libertad y la democracia estamos trabajando, estamos apoyando y estamos ayudando para que la usurpación, la dictadura y el crimen organizado cesen de una vez por todas en Venezuela y de esa manera se rompa uno de los principales eslabones que atrapa y mantiene en cautiverio a un conjunto de países de las Américas que en su momento formaron parte de la expansión castrista cubana, que no hubiera sido posible sin la alta traición a la patria de Hugo Chávez, que entregó el patrimonio y la riqueza venezolana para que el crimen organizado desde La Habana, que el año 99 vivía lo peor de su periodo especial y agonizaba técnicamente, se recree y se reexpanda por las Américas y sorprenda al siglo XXI con esta situación que ha marcado lo que llevamos de este siglo, que es la situación en la cual el crimen organizado transnacional se apodera de los gobiernos en las Américas, toma control de organismos internacionales, se expande y controla la región, llegando inclusive a influir en la decisión de la política exterior de la democracia más importante del mundo, que es Estados Unidos, que otorga reconocimiento a la dictadura cubana, ejerciendo el liderazgo político de América Latina desde Cuba, y que después empieza a declinar a un punto en el que hoy día nos encontramos, donde se libra lo que yo llamo la gran batalla de Venezuela, que es la batalla por la libertad de todas las Américas, y que es la batalla por la democracia de toda la región y el hemisferio. Lo que tenemos que preguntarnos frente a esta obra que refleja los incidentes de la Guerra Fría en las Américas es por qué, acabada la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, 8 o 9 años después, la única dictadura que quedaba en las Américas tiene la capacidad de sobrevivir, de recrearse y de influir en todo lo que va de la historia del siglo XXI. Eso ocurre porque una cantidad extraordinaria de dinero, un país entero, el país más rico que es Venezuela, es puesto a disposición de ese proyecto, que llega a tener, de acuerdo a estudios que se han hecho aquí en la Universidad de Miami, en el Centro de Estudios Cubanoamericanos, la disposición en los primeros 10 años de este siglo de más del triple de todos los recursos que recibió Cuba de la Unión Soviética
durante todo el régimen desde el 59 en adelante en que los Castro controlan ese país. Esa es la importancia del impacto. Además de eso, suceden cosas extraordinarias como el atentado del 11 de septiembre de 2001, que hace que la política exterior de los Estados Unidos cambie y se forma una tormenta perfecta que nos ha llevado a la situación actual. Una situación actual que es dramática para Venezuela, que es dramática para Cuba, que es dramática para Nicaragua y para Bolivia, pero que representa ya un proceso de transformación y cambio para países como Argentina, como Brasil, como la propia Colombia, como países de Centroamérica y del Caribe, que están saliendo o han salido del control y la influencia de este sistema denominado Movimiento ALBA, bolivariano, socialismo del siglo XXI, o simplemente castrochavismo, un sistema de delincuencia organizada transnacional que todavía se sostiene bajo la careta y el encubrimiento de la política. Con ese contexto general, permítame reflexionar hoy día sobre el tema concreto de Venezuela, porque si no este evento sería incompleto. En función de lo que son las enseñanzas y el legado de Arístides Calvani, que es un luchador de la Guerra Fría. La Guerra Fría la pierde el comunismo, por eso se extingue la Unión Soviética. Y con la extinción de la Unión Soviética, técnicamente se extingue el comunismo. Por eso se crea el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo, los excomunistas o los comunistas de la región, liderados por el castrismo, establecen que había que multiplicar los ejes de confrontación para volver a tener presencia política en la región. Y que tenían que pasar del eje de confrontación entre el capitalismo y el proletariado, entre el capital y los trabajadores, a ejes de confrontación de carácter regional, de carácter sectorial, de carácter personal, que son los que vemos que han ido implementando con el tiempo. Pero establecen una cuestión más que tal vez es la más importante. Establecen el concepto de que nunca más les debería faltar dinero para sostener sus proyectos revolucionarios. Y por eso montan un sistema de delincuencia organizada transnacional que va desde el valijamiento completo de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de los países que han controlado, de la Argentina, del Brasil, al tema del lavallato y al sostenimiento y práctica y ejecución de los crímenes más aviesos, como el narcotráfico, el terrorismo y los crímenes que aquí se han mencionado. Por eso, en este momento, en el año 2019, yo rehúso darle calidad política a la gente que detenta el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Yo rehúso a considerarlos comunistas. El comunismo murió porque fue derrotado con la desaparición de la Unión Soviética. Eso es crimen organizado transnacional. Son delincuentes. Y como delincuentes no les podemos otorgar categoría política. Porque si les otorgamos categoría política, les estamos reconociendo condición de negociación, condición de inmunidad, condición de soberanía, condición de alegar muy superadas concepciones o teorías de política o de derecho internacional como la autodeterminación de los pueblos para seguir violando los derechos humanos y para seguir cometiendo delitos de crimen organizado transnacional. Termino diciendo que en la realidad venezolana, en la realidad cubana, en la realidad boliviana y en la realidad de Nicaragua, de los países que están oprimidos por estas dictaduras de delincuencia organizada transnacional, hay dos etapas para liberarse, en mi concepto, que están escritas en mis libros desde hace 4 o 5 años. La primera etapa es una etapa de unidad contra el usurpador, una etapa de unidad social, de unidad política contra el detentador ilegal del poder, contra la dictadura de delincuencia organizada. Ese es un concepto de misión nacional, porque en eso se va la sobrevivencia de Venezuela y los venezolanos, en el caso de Venezuela, de Bolivia y los bolivianos, en el caso de Bolivia,
de Cuba y los cubanos en el caso de Cuba y lo mismo en Nicaragua. Esa unidad no es una unidad ideológica, no es una unidad partidista, no es una cuestión que tenga que ver con las concepciones que tiene la gente o que tienen los muy respetables partidos políticos que resisten a la dictadura. Es nada más el objetivo de terminar con la usurpación para dar lugar a una segunda etapa, que es la restauración de la democracia, en la que sí podrán volver a tener vigencia ideologías, posiciones políticas, reponiendo los elementos esenciales de la democracia. Y quiero volver sobre esa primera etapa, porque estamos en esa primera etapa en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y estamos fallando. Estamos fallando por sectarismo, estamos fallando porque no hay posibilidad de que exista unidad en contra del usurpador, porque hay quintacolumnistas, porque hay división, porque hay aspiraciones a un poder que no se tiene, que lo detente el usurpador, pero que no se lo quiere lograr porque simplemente rige y está vigente el sectarismo. Y al que le caiga el guante, que lo asuma y que se avergüence para tratar de hacer un proyecto de unidad que termine prontamente con la usurpación en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Cuba. Muchas gracias.